Compañeras y compañeros delegados, quiero agradecerle a nuestro presidente de la mesa, Mario Fabio Beltranes, esta atención y quiero llamar su atención en una coincidencia que es muy importante. Hoy se celebra a nivel internacional el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y me da mucho gusto que en el marco de ese día pueda yo, al interior de mi partido, hacerles una propuesta. Esta 22ª Asamblea Nacional marcará la ruta para que entremos y llevemos al país por rumbo seguro al segundo cuarto del siglo XXI. Aquí decidiremos cómo seguir siendo un partido triunfador y que nunca más tengamos la experiencia de las elecciones del 2000. Unos comicios donde los priistas no perdimos, sino fue entregada una alternancia que nunca resultó benéfica al pueblo de México. El PRI sigue teniendo la confianza de la mayoría de los mexicanos, la de los más activos, que acuden a las urnas cuando se decide el futuro de la nación, pero también de la mayoría silenciosa que confía en un partido que vela por sus intereses cuando tiene el poder y es un partido propositivo cuando está en la alternancia. Por eso son tan importantes los resultados que obtendremos de esta asamblea. Nuestro reto en estas mesas es pasar de lo políticamente correcto a los compromisos reales, a las políticas de acciones positivas con medidas que beneficien a los más desprotegidos de la sociedad mexicana. Para alcanzar estos objetivos, apliquemos a nuestro trabajo la técnica de la prospectiva para imaginar los futuros posibles, los que desean los mexicanos. Creo que las propuestas presentadas en el predictamen para construir la visión de futuro del PRI, en lo general, son correctas, plausibles, pero noto con preocupación que dejan de lado a un importante sector de la sociedad mexicana, del que formo parte, y por eso mi intervención. En esta propuesta de transformación hacen falta, no están visibles los pueblos originarios de México. Tampoco lo están en la visión presente del PRI, pues desde el 2015 la Secretaría de Acción Indígena sencillamente desapareció de la estructura orgánica del Comité Ejecutivo Nacional. El asunto indígena no es un tema menor. Quienes se autorreconocen como tales alcanzan la cifra total de 25.694.928 personas. La población indígena entre 18 y 64 años es de 15.109.727 personas. Si le agregamos el 1.989.111 individuos con 65 años y más, tenemos una suma de 17.098.838 en edad y posibilidades de votar. No es una cifra cualquiera y el PRI debe tener una política partidista para acercarlos e impulsarlos a su voto. Según los datos del censo del 2010, una cifra que por supuesto ahora ya es superior, la población indígena con edades de 15 a 29 años alcanzaba la cifra de 2.642.400 personas. Es la población joven a la que el partido debía dirigir una agresiva política de acercamiento a partir del reconocimiento de sus potencialidades culturales y electorales, porque en nuestro partido hemos desprotegido a los indígenas del país, a pesar de que ellos conforman buena parte de nuestro voto duro. Este descuido ha impulsado que las nuevas generaciones de indígenas busquen cobijo en grupos estridentes, casi desde el surgimiento de la revuelta de Chiapas en el 94, o populistas y demagogos en los últimos tiempos. Todo ello, a pesar de que fue el PRI quien inició el reconocimiento de la pluralidad cultural de México, con la reforma al artículo 4 constitucional en el 92. Promovimos la reforma integral del artículo 2 en 2001 y las reformas al artículo 1 en 2011. A pesar de todos los avances constitucionales y legales, actualmente muchos hablan de los indígenas, especialmente de las mujeres indígenas, solo por ser políticamente correctos, para estar a tono con las grandes corrientes del pensamiento internacional, pero en la práctica desdeñan a los indígenas. Lo pudimos palpar con el drástico recorte presupuestal de este año que afectó a los programas de infraestructura e impulso a la productividad de los pueblos indígenas,
con el silencio omiso de nuestro partido. Con esa actitud enviamos un mensaje equivocado a los priistas del país y especialmente a los indígenas, porque pareciera que los abandonamos a su suerte. Como senador oaxaqueño, como indígena hablante del zapoteco de la planicie costera y como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado, comprendí la difícil situación económica del país, pero jamás acepté dicho recorte, porque creo que los mexicanos tenemos una deuda histórica pendiente con nuestros pueblos originarios. Y si la crisis nos afecta a todos, a los pueblos indígenas francamente los pone al borde del precipicio. Es una enorme injusticia tratar de igual a quienes en realidad son desiguales. Por eso, a los pueblos indígenas debemos darle el trato de igualdad sustantiva. Debe verse reflejado en el próximo presupuesto de egresos federal y en nuestro partido los indígenas debemos estar presentes y destacados en los documentos del PRI. Solo así recuperaremos a este importante sector de mexicanos. Solo así caminaremos juntos para crear las condiciones propicias para la transformación de México en el siguiente cuarto del siglo XXI, desde la Presidencia de la República y con mayoría en el Congreso local. Señor para delegado, alcanzar estos objetivos, ya termino. Para alcanzar estos objetivos, les propongo los siguientes agregados a la mesa de visión de futuro. En la agenda social, considero indispensable que en el capítulo cuarto, visión de futuro de la agenda social, entre las causas transversales, causa transversal, igualdad de género y causa transversal, cuidado del medio ambiente, incluir a pueblos originarios como una tercera causa transversal con el siguiente texto. Causa transversal, pueblos indígenas. Reconocemos a los pueblos originarios nuestra esencia como nación pluricultural. Por ello impulsaremos acciones positivas para que alcancen la igualdad sustantiva a que tienen derecho los mexicanos. Consideramos necesario e indispensable el fomento del uso de las lenguas, la preservación y difusión de sus tradiciones, sus costumbres, su literatura, sus artes y artesanías, así como la defensa de su patrimonio material e inmaterial. En la agenda económica, después del párrafo 9 de la agenda económica en el que dice se impulsarán políticas públicas exclusivas en la región, se debe agregar especialmente en los que se han denominado Mesoamérica, en el sur y sureste de México, principal territorio de los pueblos y comunidades indígenas, pero también en Aridoamérica, los territorios del norte. Impulsaremos programas de capacitaciones productivas y financieras a emprendedores en una estrategia de comercialización que apoye a las empresas y proyectos productivos de las comunidades y los ejidos. Y en la agenda política considero conveniente que después del párrafo 8 de la agenda política en el que dice en los últimos años y productiva del país, se agreguen los párrafos. Para seguir avanzando en el proceso promoveremos la prevención, sanción de la violencia política contra las mujeres indígenas en los órganos de gobierno, especialmente los municipales en las zonas indígenas, e impulsaremos la paridad de género en la representación de las asambleas de las comunidades indígenas, así como demandaremos la paridad de género en los cargos de dirección de gobierno estatal, federal y municipal. La incorporación de los pueblos indígenas a la vida política nacional se concretará en la representación obligatoria de los hablantes de lengua indígena, hombres y mujeres, en los congresos estatales, federal y en proporción directa a sus causas censales. Quiero decirles que este documento lo he ingresado acá y también envié a la mesa de estatutos para que en la representación haya mujeres indígenas, jóvenes indígenas y también varones indígenas en los cargos de elección popular. Me parece que es una causa que debemos abrazar todos y espero que podamos hacerlo todos. Cayeche Nuarari, Necayun Nujiña, por Guni ganar PRI acá. Estoy muy contento de estar aquí trabajando para que el PRI gane en el 2018. Gracias. Muchas gracias al senador Jorge Toledo Luis.